el tema de neuroinfecciones en el paciente crítico. Yo soy Jorge Carrizosa, soy médico intensivista de la Fundación Santa Fe de Bogotá y vamos a entrar al tema de inmediato en conmemoración al Día de la Sepsis en medio de este simposio de infecciones. Primero, pues bueno, las neuroinfecciones en UCI, afortunadamente para ustedes y nosotros, no son las infecciones más comunes que vamos a ver en los pacientes críticos. Se estima que aproximadamente el 3% de todas las infecciones se corresponden a infecciones del sistema nervioso central, aunque su incidencia es variable y su reporte pues es altamente disímil en diferentes series. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que su incidencia puede ser considerablemente baja, su tasa de mortalidad sí es bastante elevada y se estima que puede estar entre un 17 y un 40%, pero adicional de esto, quienes sobreviven pueden tener tasas de discapacidad importantes, incluso en más del 50% de los casos. Y uno de los trabajos más importantes que vamos a poder tener la oportunidad de referenciar en esta ocasión es el trabajo Neumorrea, en el cual pues la mortalidad estimada en pacientes con infecciones relacionadas con neumococo tiene una mortalidad también del 33%, y esto está en directa relación con el tiempo en el cual nos tardemos en iniciar una terapia antibiótica efectiva contra el germen contra el que nos estamos enfrentando. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central básicamente las podríamos dividir de una manera rápida en difusas y focales. Las difusas, pues vamos a tener meningitis, encefalitis y meningoencefalitis, que van a ser todas ellas en gran proporción de los pacientes que van a ingresar por infecciones de la comunidad y que van a ingresar a través de los servicios de urgencias directamente a nuestras unidades de cuidado intensivo, y las focales, que van a ser generalmente más frecuentes en pacientes que han sido sometidos a procedimientos, que ya están internados y que se pueden presentar con empiema, cerebritis o absceso cerebral. No son, lógicamente, absolutamente excluyentes unas de las otras, pero pues sí es más esperable, por supuesto, que tengamos más frecuencia de meningitis y encefalitis de pacientes que ingresan de casa. ¿Qué tenemos en nuestro país? Una tasa de reporte que es también variable, que es relativamente baja, pero nos sirven estos reportes del CIVIGILA para poder darnos una idea cuáles son los gérmenes que finalmente más se logran aislar. Recordemos que aproximadamente entre uno, o con suerte uno de cada 4 a 1 de cada 3 cultivos logra finalmente tipificar el causal de los pacientes que cursan con una clínica de meningitis bacteriana. Y dado ello, pues tenemos que en nuestro país los 3 gérmenes causales más frecuentes van a ser el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis y el neumococo, efectivamente. Aquí tenemos entonces en este chart la distribución más frecuente. Aquí tenemos entonces la gran mayoría son cualquier grupo de gérmenes difícilmente catalogables dentro de un mismo grupo, y siguen siendo más prevalentes, al igual que en la literatura mundial, el Streptococcus pneumoniae, que es el 25% de los aislamientos positivos, seguido por la Neisseria meningitidis en un 19% de los casos. El 80% de estos, entonces, vamos a tener que usualmente van a estar con uno de estos 2 gérmenes usualmente. Tenemos que tener en cuenta también grupos de riesgo. Aquí les tengo entonces en todo el centro de este cuadro un germen que no es tampoco absolutamente infrecuente en nuestra población. Hay que pensar para buscarlo, encontrarlo y darle un tratamiento específico, que es la Listeria monocitógenes, en las cuales pues tenemos que pensar en pacientes con clínica sospechosa de neuroinfección, en pacientes con embarazo, puerperio, en neonatos, pacientes con insuficiencia renal crónica, cirróticos, inmunosuprimidos por HIV, pacientes con historia de alcoholismo, inmunocomprometidos, bien sea pues por vías celulares o por esteroides, diabéticos y pacientes con historial de neoplasia. Es importante tener estos factores de riesgo diferenciadores para poder también empezar a sospechar este tipo de gérmenes y poder tener un tratamiento empírico inicial mucho más efectivo. Los pacientes con trauma también van a estar sometidos a un riesgo de infecciones. O sea, se estima que el riesgo basal
en realidad es relativamente bajo. Esta es una de las razones por la cual un trauma craneoencefálico, que la mayoría son cerrados, no iniciamos tratamientos antibióticos con intención profiláctica, pero hay que tener en cuenta, así como les muestro aquí en los ejemplos, los pacientes que tienen fracturas de base de cráneo y fracturas penetrantes y que pueden incluso ser abiertas, como para tener en cuenta también que pueden llegar a tener unas necesidades diferentes de cubrimiento antibiótico. Por el lado de las meningoencefalitis, pues vamos a tener ya una predominancia de riesgo de que las infecciones vayan a estar causadas principalmente por virus. Y dentro de esos virus, indudablemente el más prevalente en personas inmunocompetentes es el virus del herpes zóster, que es aproximadamente, se encuentra en un 22% de los casos. Todos los demás son extremadamente heterogéneos, pero aquí localmente para nuestra población tenemos también que considerar personas que pueden estar expuestos en zonas endémicas de Zika, de dengue, varicela zóster también pueden presentarse, aunque es más frecuente en personas inmunocomprometidas, y por supuesto Mycobacterium tuberculosis. Fuera de este espectro también pueden haber causas no infecciosas que son mediadas por el sistema inmunológico y puede llegar a ser tan frecuente como 1 de cada 5 pacientes con clínica de meningoencefalitis. Y también tenemos que tener entonces en cuenta un tercer grupo relevante de los pacientes que ingresan a las unidades, y son aquellos que han sido ingresados incluso de manera programada para hacerse un procedimiento neuroquirúrgico, una resección de un tumor, de una neoplasia intracraneal, y que llegan para una craneotomía electiva. También van a tener riesgo de que se presenten neuroinfecciones. Afortunadamente su frecuencia también es relativamente baja y va a estar en directa relación con una alteración en la integridad meningia habitual de estos pacientes. Entonces pueden presentar finalmente neuroinfecciones asociadas a los cuidados de la salud. ¿Cuándo vamos a pensar entonces en una meningitis bacteriana aguda? Hay que tener primero en cuenta que es una urgencia infectológica. Los antibióticos son una urgencia absoluta, al igual que en un código sepsis. En un paciente con un cuadro de neuroinfección tiene que empezarse lo antes posible, y lo antes posible estamos hablando de 30 a 60 minutos desde la sospecha. Ya les mencioné previamente cómo en un trabajo amplio en New England Journal of Medicine la tasa de mortalidad se aumentó de una manera estadísticamente significativa en las personas en las que pasaron más de 3 horas antes del inicio de una terapia antibiótica efectiva. Y para empezar el tratamiento antibiótico empírico, ya mencionamos que hay que tener en cuenta la edad y los factores de riesgo, dentro de los cuales pues ya mencionamos algunos. Y pues vamos a hablar más adelante de controversias en si deberíamos o no tomar una tomografía siempre antes de una punción lumbar y si usamos esteroides. ¿Cuál es la clínica de un paciente con meningoencefalitis, con meningitis bacteriana aguda? Aquí tenemos esta distribución. Esto también es un trabajo que fue publicado en New England Journal of Medicine, en el cual estos 4 primeros que ustedes ven aquí enmarcados van a ser los síntomas más frecuentes, que son fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia y cefalea. Bien, fíjense que los signos meningios podrían bien estar o no estar, a pesar de que se encuentran en una proporción importante de los casos, no es el 100% de los casos, y podríamos incluso tener algunas presentaciones no tan típicas como lo son las convulsiones. El paciente podría ingresar con algún tipo de focalización motora, el exantema petequial, y podrían inclusive presentarse con papiledema. De estos síntomas, el presentar los 4 más frecuentes, como les menciono, tenerlos todos juntos en un mismo paciente, nos va a generar pues altas probabilidades de que efectivamente nuestra sospecha diagnóstica se termine confirmando. Y si los 4 son negativos, el valor predictivo negativo para poder descartar, al menos por clínica, que se trate de una neuroinfección es del 99%. Entonces, fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia y cefalea, síntomas cardinales para tener muy en cuenta, adicional por supuesto a los signos meningios, que nos van a poder orientar lógicamente mucho más, pero ya vimos que no se va a presentar en el 100% de los casos. Es importante también pensar si el paciente cursa con un foco contiguo o no. Dentro de los focos contiguos, y como ya vimos que el neumococo es uno de los patógenos más prevalentes, pues muchos de estos pacientes van a cursar con una neumonía por neumococo, incluso entre el 15 y el 25% de los casos, y podría ser este el foco original. Tenemos que tener precaución también en los pacientes mayores.
Los pacientes ancianos no se pueden usualmente presentar con toda la clínica habitual y tenemos que empezar a tener un alto índice de sospecha en este paciente que de un momento a otro empieza a presentar alteraciones del estado de conciencia, empieza a estar más somnoliento de lo habitual, pensamos que hay delirio, pensamos que hay alguna otra cosa. Creo que estaríamos obligados a descartar cuadros de meningitis y especialmente en los casos en los que no es evidente porque ese paciente anciano está presentando alteración del estado de conciencia. Un cuadro particular que es temido por todos nosotros en las unidades y en urgencias, en todos los gremios, es la enfermedad grave por meningococo. Se puede presentar con meningitis entre el 30 y 50% de los casos, pero la meningococcemia con meningitis puede llegar hasta el 60% de los casos, sin meningitis hasta el 30%, y se puede presentar un cuadro extremadamente grave, que es una meningococcemia fulminante, que puede llegar a ser incluso 1 de cada 5 de los pacientes con meningococcemia y presentan estas lesiones completamente típicas, que aquí las repasamos para que no se nos olviden y tengamos todas las precauciones, no solamente ser completamente agresivos con el tratamiento antibiótico, sino también con nosotros y todo el equipo. ¿Cómo va a ser el curso clínico de una meningococcemia fulminante? Va a empezar abruptamente, fiebre alta, difícil de controlar, luego de esto van a empezar a aparecer muy pronto hemorragias petequiales y el paciente avanza sin más a un cuadro de choque y coagulación intravascular diseminada, puede hacer hemorragias adrenales que van a profundizar todavía más la intensidad del choque que está presentando este paciente, y la púrpura fulminans con trombosis, gangrena, toda la clínica ya florida, en piel y mucosas como acabamos de ver en las fotos. El paciente avanza a un síndrome de disfunción orgánica múltiple y muchas veces no logramos tipificar el germen en el líquido cefalorraquídeo, y esto es un marcador además de mal pronóstico el encontrar un líquido que nos haga sospechar que es una meningitis aséptica, pero tenemos todo el resto del cuadro clínico. Ese paciente tiene una mortalidad elevadísima y puede llegar a ser hasta el 70%. Entonces, ¿de qué se mueren estos pacientes? Pues fíjense que es obviamente sepsis, hacen falla cardiorrespiratoria, hacen disfunción orgánica múltiple. Estos pacientes pueden presentar hipertensión intracraneal y pueden presentar síndromes de herniación, pueden hacer ictus, convulsiones y pueden pues obviamente tener algunas otras causas variadas, pero es importante tener en cuenta que estos pacientes además pueden hacer estos síntomas de hipertensión intracraneal y al mismo tiempo con la respuesta inmunológica tener un compromiso sistémico marcadamente grave. Entonces vamos a desarrollar ahora este algoritmo muy rápidamente. Si hay sospecha de meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, he de hacer punción lumbar, sí, pero esto no debería retrasarnos ni la toma de cultivos ni el inicio de antibióticos. Entonces vamos a preguntarnos si tenemos una contraindicación para realizar una punción lumbar. No lo tenemos, entonces vamos a realizar obviamente hemocultivos y punción lumbar. Siempre vamos a hacer ambas cosas. Líquido cefalorraquídeo que se ve turbio, entonces vamos a iniciar de inmediato esteroide y antibióticos acorde a los grupos etarios, acorde a los factores de riesgo que tenga el paciente. No se ve turbio el líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a hacer nuestro análisis típico de cómo es el patrón de pleocitosis, de proteinorraquia y de glucorraquia de ese líquido para determinar si nos estamos enfrentando a una meningitis bacteriana, una encefalitis viral o eventualmente mediada por complejos inmunes, tuberculosis o fúngica. El paciente tiene contraindicación para una punción lumbar, entonces vamos tomando de uno de los hemocultivos, vamos iniciando nuevamente la dexametasona y los antibióticos focalizados por grupos y vamos a intentar definir si el paciente tiene otras contraindicaciones para realizarse la punción lumbar. Si lo es así, entonces si el cuadro clínico lo amerita, los factores de riesgo del paciente, inmunosupresión, el cuadro insidioso, etcétera, pues podríamos entonces pensar incluso en sumar terapia antiviral. Si tiene riesgo de herniación, pues podríamos hacer una imagen, una neuroimagen, idealmente una tomografía de cráneo simple, que nos ayude básicamente a determinar si ese paciente ya viene con signos de hipertensión intracraneal y que nos conduzca a que esa punción nos genere un riesgo efectivamente de que el paciente se termine herniando. Esta va a ser una minoría marcadamente pequeña,
de los pacientes, pero el mensaje claro es que una toma de una neuroimagen no tiene jamás que retrasarnos en la toma de hemocultivos y el inicio de antibiótico y esteroide. Este cuadro, pues bueno, nunca sobra repasarlo. Este cuadro lo estamos todos viendo desde que estábamos en los primeros semestres del pregrado, en el cual tenemos primero presión de apertura. Idealmente se debe medir siempre, les va a dar una idea importante de a qué se podrían estar enfrentando y a uno como intensivista, pues además cómo está la dinámica del líquido cefalorraquídeo y si ese paciente está debutando inmediatamente con hipertensión intracraneal. Es decir, pero pues, ¿por qué insiste tanto en hipertensión intracraneal si eso es cuento de otro tipo de patologías neurológicas? Pues fíjense que una neumonía, perdón, una meningitis bacteriana puede presentarse con presiones de apertura entre 20 y 50 centímetros de agua, es decir, estos pacientes pueden debutar con hipertensión intracraneal, las virales también, aunque con una frecuencia mucho menor, las tuberculosas también y las fúngicas especialmente por criptococo tienen unas presiones de apertura espectacularmente elevadas y eso pues tienen que tenerlo en cuenta y además les va a servir como un seguimiento y alertas de qué tan intenso tiene que ser la monitoría que le van a ofrecer a este paciente. La pleocitosis, normalmente tendríamos menos de 5 células, en las bacterianas podríamos tener incluso más de 1000, al igual que en las virales, pero la diferencia lógicamente es cuál es la célula predominante de esta pleocitosis. Entonces el diferencial es conteo predominante de neutrófilos, pensaremos lógicamente en bacterias, y con todas las demás pues van a presentarse linfocitos, incluyendo lógicamente las meningitis parcialmente tratadas. La relación de glucosa, importantísimo en las bacterianas, que va a estar siempre consumida, y las proteínas que van a estar, o en términos general, tendientes a estar altas. El otro grupo, por supuesto, que nos interesa, como mencionamos, en las unidades de cuidado intensivo, son las infecciones relacionadas con dispositivos o pacientes que han sido ya intervenidos neuroquirúrgicamente y esos pacientes siempre van a volver a nuestras unidades de cuidado intensivo. Entonces podríamos aquí intentar precisar cuáles podrían ser los criterios de una infección asociada a ventriculostomía. Entonces, cuadro sospechoso. Entonces, el paciente puede presentar hipoglucorraquia progresiva. Esto quiere decir que a veces no es suficiente una sola muestra para tener un diagnóstico definitivo y eso es importante y que tengan en cuenta y que no se frustren o que no se casen con descartar inmediatamente un diagnóstico si no encuentran de entrada todos los cambios citoquímicos esperables para una meningitis bacteriana. Si el paciente les está indicando clínicamente que está cursando con una neuroinfección, seguramente hay que seguirlo buscando. Vamos a ver un aumento progresivo en los valores de proteínas en líquido cefalorraquídeo, aumenta progresivamente también la pleocitosis y pueden tener incluso cultivos, pueden no, en este caso de sospecha van a tener cultivos y tinciones negativas. La infección ya como tal, vamos a tener todos esos parámetros que acabamos de ver, pero va a tener ahora adicionalmente coloración Gram y cultivos en líquido cefalorraquídeo que van a ser positivos y puede tener ausencia de síntomas excepto la fiebre. Estos pacientes, digamos que la marca de clase siempre va a ser que persisten febriles. La ventriculitis, por otro lado, pues se va a presentar con hipoglucorraquia, también proteínas aumentadas en el líquido cefalorraquídeo, pleocitosis, fiebre, pero además es más frecuente que presenten signos de meningitis, incluyendo los típicos, rigidez de nuca, fotofobia, compromiso de conciencia y convulsiones, más lógicamente lo que vamos a poder documentar en neuroimágenes. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente asociados en estos casos de ventriculitis e infecciones asociadas a derivaciones ventriculares? Pues fíjense que la flora bacteriana aquí va a ser diferente. Vamos a tener una amplia grupos predominantes entre Staphylo aureus, Staphylos coagulasa negativos, Staphylo epidermidis, y de ahí para adelante vienen todos los gram negativos que aquí ahora pues se empiezan a convertir en un problema bien importante. Fíjense que Pseudomonas podría llegar a ser incluso hasta el 31%, Enterobacter también casi el 30%, Acinetobacter en algunas series puede llegar a ser hasta el 50%. Esto por supuesto que depende de la flora local de cada uno de esos hospitales, pero son gérmenes distintos que nos toca pensar, cubrir en los casos en los que vamos a tener sospechas de ventriculitis o de infecciones relacionadas con ventriculostomías. En este caso siempre vamos a tener la premisa de
un drenaje ventricular externo se va a infectar, entre más días hay que retirarlo lo antes posible, si no va a ser completamente la crónica de una muerte anunciada, porque entre más días vamos a tener un aumento en la tasa de infecciones del sistema nervioso central, y este estudio nos demuestra que no es necesariamente así. Fíjense aquí como el número de 1000 catéteres día con respecto a la tasa de infección de esos catéteres, pues en la medida en que fue pasando el tiempo, no necesariamente se aumentó de una manera lineal la tasa de infección relacionada con el drenaje ventricular. Los primeros días se presenta más alto, pero luego de esto parece que se mantiene relativamente constante esta tasa de infección. Entonces, pues no es necesariamente el número, no son solamente los días, sino los cuidados que ustedes le ofrezcan a esa derivación ventricular externa. Manipularla lo menos posible, que sea ojalá solamente un grupo dedicado quienes manipulen los reservorios y las llaves de las muestras si es que se van a tomar muestras, que no se dejen tirados los drenajes en el piso, que se usen los dispositivos que se han diseñado para ello, y todo esto sumado seguramente les va a ayudar a tener menos infecciones relacionadas con la derivación ventricular. ¿Cómo se comporta entonces la pleurocitosis y la ventriculitis? Ya les había mencionado antes que íbamos a ver una pleurocitosis progresiva, y este es uno de los trabajos que lo demuestra, como incluso antes de que se presenten los síntomas, que está determinado como el día cero, la pleurocitosis va a mostrarnos progresivamente cómo se van a ir subiendo las células hasta que pues por fin iniciamos el tratamiento, y luego deberíamos empezar a ver una disminución progresiva de esas células. El lactato es uno de los marcadores importantísimos para poder empezar bien el estudio de una sospecha de neuroinfección. Esto simplemente dentro de la muestra misma del líquido cefalorraquídeo, le piden a su terapeuta que les procese una muestra de gases arteriales de ese líquido cefalorraquídeo, y simplemente van a tomar de allí el valor del lactato. Ese lactato va a mostrarnos aquí unas diferencias estadísticamente significativas por encima de 2.8, y lógicamente a más alto, pues mayor es la probabilidad de que ese paciente efectivamente esté cursando con una neuroinfección. ¿Cuál va a ser nuestro punto de corte? Más de 4. 4 o más de lactato en líquido cefalorraquídeo, entonces se nos va a comportar con una sensibilidad del 97%, especificidad del 78%, y va a tener un valor predictivo negativo del 97%. Y aquí ustedes ven cómo sumando estas curvas ROC, pues va a ser uno de los marcadores con mejor rendimiento para el diagnóstico. Recuerden que este es un síndrome de mínima sospecha, entonces es preferible que hagan más de una punción lumbar a que fallen diagnósticamente porque el líquido inicial no les dio lo que estaban esperando y le descartaron inmediatamente una neuroinfección. ¿Cuándo vamos a hacer una tomografía? Antes de realizar la punción lumbar. Entonces, básicamente, pacientes que ingresan de una vez con una alteración del estado neurológico, pueden medirlo con Glasgow, pueden medirlo con FOR, pueden medirlo con cualquier otra escala, pero lo importante pues es considerar si hay o no deterioro neurológico, si el paciente está inmunocomprometido, si está focalizado, si hay convulsiones, si hay enfermedad previa del sistema nervioso central y si hay edema de papila. Entonces, ¿qué hacemos? Las guías de Suecia del 2009 retiraron el punto del deterioro neurológico y con esto identificaron que la eficacia o más bien la prontitud para el inicio de la terapia antibiótica se mejoraba de una manera importante, y pues básicamente empezaban el manejo y se hacía la punción lumbar. ¿Esto a qué nos llevaba? Intentar esta duda y primero neuroimagen necesariamente y luego la punción. Entonces fíjense, 50-80% en el retraso del inicio de los antibióticos. ¿En qué se traduce esto? En mortalidad. ¿Cuánto aumenta la mortalidad? Aumenta la mortalidad 12% por cada hora de retraso en el inicio de los antibióticos. Bien. Entonces, el 41% de los pacientes no tenía ninguno de estos factores de riesgo, por ende, pues no había que hacer ninguna imagen previa, sino avanzar inmediatamente, como hablamos al principio, toma de muestras y inicio de antibiótico y esteroides. La tasa de deterioro neurológico pospunción lumbar, fíjense que es del 0.1 al 3%, y en estos casos, pues básicamente es porque había asociado una lesión ocupante de espacio, pero es una minoría muy pequeña de los casos. ¿Cuándo entonces después de esto ingresa el paciente a la UCI? Idealmente, pensamos nosotros que deberían ingresar todos al menos las primeras 24 a 48 horas, porque todos estos pacientes tienen un alto riesgo de neurodeterioro.
De lo contrario, lo entendemos que pues es complejo tener la disponibilidad de una unidad de cuidado intensivo para todos, pero sí o sí tendrían que estar los pacientes con un Glasgow igual o menor a 13 o que presente neurodeterioro. Neurodeterioro es que caiga 2 o más puntos desde el ingreso, que ingrese el paciente de una vez con choque séptico, síntomas o signos de sepsis grave y que tengan comorbilidades importantes. ¿Con qué nos podemos ayudar de forma no invasiva? Lógicamente con Doppler transcraneal, el cual nos puede mostrar diferentes patrones completamente interesantes. Estos pacientes pueden iniciar con patrones de hiperflujo muy marcados y, como ya mencionamos, pueden incluso hacer clínica de hipertensión intracraneal, congestión vascular cerebral, pueden tener pérdida de la autorregulación vascular cerebral, pueden presentar síntomas y signos de hipertensión venosa y pueden presentar ictus isquémicos por vasculitis que se presenten en respuesta a la misma reacción inflamatoria del sistema nervioso central. Entonces, fíjense que tener un patrón de velocidades de flujo normales e índices de pulsatilidad normales, pues es lo menos frecuente. Lo que más vamos a ver, aunque tiene una distribución amplia, son patrones de índices de pulsatilidad normal con altas velocidades de flujo, es decir, son pacientes que arrancan con una hemodinamia cerebral hiperémica y algunos otros pueden presentarse con patrones de bajo flujo. ¿Cuándo voy a realizar una punción lumbar de control? Se la podríamos realizar a las 48 horas si el paciente está evolucionando inadecuadamente, si el paciente está sedado profundo porque, por ejemplo, tiene una hipertensión intracraneal y no lo podemos despertar y por ende no es evaluable clínicamente. Si tenemos una meningitis por estreptococo neumoniae resistente, vamos a necesitar verificar ese control microbiológico, si hay infecciones por gérmenes inusuales o, como lo hemos mencionado varias veces, si hay duda diagnóstica. ¿Qué otras neuroimágenes nos pueden mostrar, ayudar en el diagnóstico de complicaciones? Lógicamente en ese paciente con un cuadro insidioso en el cual necesitamos pensar en que hayan cuadros de encefalitis asociadas. Esto va a tener unos patrones de distribución en muchas ocasiones típicos y podemos sumar el ultrasonido cerebral en el cual también en el modo B, fíjense que podríamos encontrar complicaciones como dilatación del sistema ventricular, aquí tendríamos el tercer ventrículo y aquí en el cuerno posterior del ventrículo ipsilateral tendríamos esta imagen que podría ser altamente sospechosa de vegetación o que se está empezando a acumular pus. Y lógicamente, pues nuestras pruebas complementarias que nos ayuden a orientar si el paciente efectivamente está cursando con hipertensión intracraneal, como lo es la medición seriada del diámetro de la vaina del nervio óptico que se empiece a ensanchar progresivamente y más aún si el paciente debuta con papiledema, lo cual nos indica que el paciente ya cursa al menos de una manera subaguda con hipertensión intracraneal y por supuesto los patrones del Doppler y los cálculos con los que podríamos aproximarnos de una forma no invasiva a la presión de perfusión cerebral y a la presión intracraneal. En resonancia, pues bueno, hay varios patrones, esto no me voy a detener en detalles de cada uno de los patrones, pero hay que recordar que pues hay algunas guías que nos pueden orientar. Esteroides, ¿será que sí? ¿Será que no? Básicamente en sospecha de infección por neumococo, como ya lo mencionamos, y hay que iniciarlo antes o como mucho simultáneamente con los esteroides, idealmente 30 minutos antes de empezar los antibióticos, perdón. Vamos a empezar dexametasona, 0.15 miligramos por kilo cada 6 horas durante 4 días. Con los avances que hemos tenido con respecto a la capacidad de tener un diagnóstico microbiológico pronto, especialmente con pruebas moleculares y con FilmArray, vamos a tener la posibilidad de cambiar esta conducta. Si el paciente efectivamente encontramos que el germen es una bacteria diferente al neumococo, probablemente podríamos retirar los antibióticos. Mientras tengamos la duda diagnóstica, entonces vamos a aplicar dexametasona durante 4 días. Y por último, barrera hematoencefálica, cómo es la unión neurovascular y cómo es la relación que vamos a tener para considerar cuáles son los antibióticos ideales y las características farmacológicas más apropiadas. Entonces recordemos que esto usualmente es tiene unas uniones muy estrechas, casi herméticas, pero tiene una serie de transportadores los cuales se ha identificado que podríamos tener unas bombas de flujo, que básicamente es la proteína PGP, la cual funciona para como si tuviese un efecto lanzadera y podría identificar los antibióticos y lanzarlos también disminuyendo nuestras concentraciones en el sitio efectivo en el sistema nervioso central y estas condiciones van a cambiar si hay membranas o meninges inflamadas o no. Por ende, ¿cuáles factores vamos a tener en cuenta para la penetración adecuada de antibióticos?
En ausencia de inflamación meningia, pues por supuesto el tamaño molecular, si hay lipofilicidad, cuál es la unión a proteínas plasmáticas, si tienen mecanismos de transporte activo y el metabolismo del sistema nervioso central, pero si hay inflamación meningia, coexisten tres situaciones. La barrera hematoencefálica filtra por la apertura de esas uniones estrechas, que ya no van a estar tan estrechas, lógicamente, aumenta la resistencia a la salida del líquido cefalorraquídeo, ya vimos que hay estas lanzaderas, por la actividad de la glucoproteína P, que podría ser inhibida por las citoquinas inflamatorias. Por ende, buscamos que el aumento en las concentraciones en líquido cefalorraquídeo y estas propiedades físico-químicas de estos antibióticos podrían no siempre funcionar de la misma manera. Entonces es un factor que hay que tener en cuenta, membranas inflamadas o no inflamadas. Entonces, ¿cuál va a ser el antibiótico ideal? Pues que sea pequeño, moderadamente lipofílico, que tenga un bajo nivel de unión a proteínas plasmáticas, un volumen de distribución de aproximadamente 1 litro por kilo, un ligando fuerte, que no sea un ligando fuerte de la glucoproteína P y pues que podamos tener la capacidad idealmente de medir la cinética entre la concentración en sangre y la concentración en líquido cefalorraquídeo, cosa que por supuesto en nuestro medio es difícil y ningún antibiótico cubre todos estos parámetros, pero pues aquí básicamente podríamos tener el repaso de cuáles antibióticos podríamos pensar en nuestro medio y las dosis, pues que bueno, ustedes las conocen a la perfección. Y pues para terminar, como siempre, hago un muy humilde homenaje a mi profesor José Nel Carreño, lo seguimos extrañando infinitamente y seguramente pues sin todas sus enseñanzas, mucho de lo que hacemos en la unidad de cuidado intensivo neurológico hoy en día seguirían siendo sueños y no estaríamos aquí pues ejecutando y compartiendo con ustedes lo que tenemos posibilidad de hacer por nuestros pacientes de una manera multimodal y trabajando en equipo. Muchas gracias.